Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de enero se filtraba por los amplios ventanales de la Academia Harrington, proyectando rayos oblicuos sobre el salón principal. El aire era gélido, pero el interior se sentía aún más frío. Las paredes, adornadas con retratos de fundadores y trofeos, rezumaban excelencia y autoridad. Sin embargo, esa mañana, una tensión inusual flotaba en el aire, como si cada piedra supiera el secreto que estaba a punto de revelarse. Jordan Brooks, de 16 años, caminaba en silencio entre las filas de taquillas, aferrado a su violín. Llevaba su uniforme impecable, pero el corazón le latía con fuerza. Ya circulaban rumores. El director, el señor William Cartwright, pretendía ponerlo a prueba delante de toda la escuela. Jordan llevaba semanas oyendo rumores, comentarios medio burlones sobre su apariencia, su acento y, sobre todo, su color de piel. «Mira a Jordan, él realmente cree que puede competir con nosotros», susurró un estudiante al pasar, con una sonrisa irónica en los labios. Jordan apartó la mirada, agarrando con fuerza su arco. Había crecido en un barrio modesto, lejos de los privilegios que disfrutaban sus compañeros. La música era su única vía de escape, su lenguaje secreto para expresar lo que no podía expresar con palabras. Su profesora de violín, la señora Catherine Gison, le había advertido: «Nunca dejes que el miedo dicte tu arte, Jordan». Al mismo tiempo, en su oficina acristalada, el señor Cartwright observaba el pasillo con sus penetrantes ojos grises. Era conocido por su rigor, su atención al detalle y su capacidad para intimidar sin alzar la voz. Pero hoy, buscaba más que una demostración, quería poner a prueba la lealtad, la paciencia y la resiliencia de este estudiante. Apretó los labios. «Jordan Brooks, ven aquí, ahora», llamó con una voz que resonó por todo el pasillo. Un escalofrío recorrió la sala. Todos los estudiantes se giraron, algunos intrigados, otros burlones. Jordan sintió el peso de sus miradas sobre él, pesadas como una capa de plomo. Aún así, avanzó lentamente, con el violín bajo el brazo y la barbilla en alto a pesar del miedo que le oprimía el estómago. La sala quedó en silencio. Incluso el viento, que soplaba contra las ventanas, parecía contenido. Jordan apoyó el violín en el hombro y respiró hondo. Sabía que ese momento podría cambiarle la vida, o, por el contrario, confirmar todas las ideas preconcebidas que los demás tenían sobre él. Miró al señor Cartwright directamente a los ojos. El director, confiado, esperaba un error, un momento de duda o un paso en falso que justificara su superioridad. Pero Jordan había aprendido a transformar el miedo en fuerza. Cuando alzaba el arco, ya no era solo un adolescente ante un director severo, era un músico listo para revelar su alma a través de su instrumento. El primer sonido se elevó en el pasillo. Suave, casi vacilante, atrajo la atención de todos. Pero a medida que las notas continuaban, una magia invisible transformó el espacio. Los murmullos se acallaron. Los estudiantes, cautivados, olvidaron sus prejuicios. Incluso el señor Cartwright sintió algo que lo perturbó profundamente, una mezcla de admiración, sorpresa y vergüenza. No fue solo una prueba de talento. Fue un momento en el que la autenticidad, la pasión y la dignidad de Jordan desafiarían cualquier juicio tácito sobre la escuela. Y nadie volvería atrás después de lo sucedido. El último acorde del violín resonó por la sala. Las notas parecían flotar en el aire, temblorosas pero potentes. Jordan bajó lentamente el arco, sin aliento, con el corazón latiendo como un tambor. Su mirada se encontró con la del señor Cartwright, quien estaba inmóvil, congelado. Por primera vez, el director no habló, no se movió, incapaz de ocultar su emoción. Se hizo un silencio denso. Luego, un suave murmullo recorrió la habitación. Él es increíble», susurró una estudiante, Maya Jefferson, la mejor amiga de Jordan. «Nunca había escuchado a nadie tocar así antes», añadió Ethan Cole, un compañero de clase sorprendido. Jordan sintió una oleada de orgullo, pero también miedo por lo que estaba por venir.
El señor Cartwright avanzó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de parqué pulido. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Brooks, dijo finalmente, con voz baja pero aguda, tengo que admitirlo, lo que acabas de tocar es notable. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El director acababa de reconocer públicamente el talento de Jordan, pero su tono seguía siendo frío, casi autoritario. Pero no lo olvides, continuó con un destello de desafío en sus ojos. Un solo paso en falso, un solo error, y comprenderás la fragilidad de tu posición aquí. Jordan asintió. Sabía que no era una humillación manifiesta, sino una advertencia velada. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Sintió una nueva fuerza, una silenciosa certeza de que nadie podría arrebatarle su dignidad. Tras unos segundos, la sala estalló en aplausos. No el aplauso cortés reservado para un estudiante, aceptable, sino un aplauso sincero, fuerte y conmovedor. Algunos estudiantes se pusieron de pie, otros miraron a Jordan con los ojos muy abiertos, como si acabaran de descubrir una verdad oculta durante demasiado tiempo. En un rincón, Lydia Parker, una estudiante popular y a menudo burlona, se volvió hacia sus amigos, con el rostro rojo de sorpresa y frustración. Es imposible, ¿cómo pude nunca haberme dado cuenta de eso? Jordan, inmóvil, se dejó inundar por los aplausos sin buscarlos. Sabía que ese momento no era para humillar a nadie, sino para demostrar de lo que era capaz. El señor Cartwright se dio la vuelta, su expresión volvió a ser impasible, pero por dentro estaba furioso. Nunca antes se había topado con alguien que se atreviera a transformar su miedo y rechazo en un triunfo silencioso. Está bien, el director murmuró para sí mismo, Brooks, acabas de cambiar las reglas del juego. Y cuando Jordan regresó a su asiento, la sala parecía diferente. Las miradas habían cambiado. Algunos seguían celosos, otros admirados. Pero una cosa estaba clara, Jordan Brooks acababa de revelarse no solo como un músico excepcional, sino también como un joven cuya valía nadie podía ignorar. A la mañana siguiente, la Academia Harrington era un mundo diferente. Los pasillos parecían más estrechos, o quizás era solo la extraña sensación que Jordan Brooks había dejado atrás. Cada paso que daba iba acompañado de miradas furtivas, susurros y, a veces, silencios de sorpresa. ¿Escuchaste eso anoche?, exclamó una voz en la sala. Sí. Jordan Brooks jugó, fue increíble, respondió otro. Maya Jefferson y Ethan Cole caminaban a su lado, con una mezcla de orgullo y alivio en sus rostros. Te lo dije, Maya murmuró, apretando suavemente el brazo de Jordan. Tenías razón, no necesitaba su permiso para brillar. Jordan asintió, pero no se sentía del todo tranquilo. Cada sonrisa de admiración conllevaba cierta presión. Sabía que algunos estudiantes, y sobre todo algunos profesores, no habían olvidado la humillación que, sin querer, le había infligido al director. En las aulas, las conversaciones giraban en torno a su nombre. Incluso los alumnos que antes lo ignoraban ya no podían fingir que no lo notaban. Es injusto, él no debería poder, Lydia Parker murmuró a sus amigos, con el rostro tenso. Pero Jordan había aprendido a mantener la calma. Pasaba el tiempo entre clases y el aula de música practicando sin descanso. Cada nota era una forma de fortalecerse, de prepararse para algo más grande. Sabía que el verdadero reto no era demostrar su talento, sino cambiar la percepción que los demás tenían de él y aprovechar las oportunidades que éste podía crear. Ni siquiera el señor Cartwright, en su oficina, podía ignorar la verdad. Se había pasado el día releyendo partituras, observando discretamente a Jordan, intentando encontrarle una debilidad. Pero cuanto más observaba, más se daba cuenta de que este chico poseía una resiliencia y un talento que escapaban a su control. Por primera vez, se sintió abrumado. En el patio, Jordan se detuvo un momento, contemplando los árboles invernales y el viento gélido que arremolinaba las hojas muertas. Pensó en su madre, Denise Brooks, quien trabajaba hasta altas horas de la noche para darle clases de música y tocar instrumentos. Recordó sus palabras. Nunca dejes que el miedo ajeno te silencie.
La música es tu voz, úsala. Y eso era exactamente lo que hacía. Cada mirada de admiración, cada susurro de celos, cada silencio respetuoso en los pasillos era solo un paso más en su transformación. Jordan sabía que su momento más importante estaba por llegar. El desafío que acababa de superar era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Al pasar frente a la oficina del director, miró brevemente al señor Cartwright. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, el director no tenía nada que decir. Su silencio estaba cargado de gratitud, pero también de frustración. Y en ese silencio, Jordan comprendió que el verdadero poder no provenía de la autoridad, sino del talento y la determinación. El murmullo en los pasillos se transformó gradualmente en un respeto silencioso. Y Jordan, con su violín siempre a mano, supo que el siguiente capítulo de su vida musical estaba a punto de comenzar, más grande y brillante de lo que había imaginado. Unas semanas después de su presentación en el auditorio, la escuela anunció el concurso anual de música interescolar. Los mejores músicos de la región se reunirían en el auditorio municipal ante un jurado reconocido por su rigor y neutralidad. El señor Cartwright, viendo esto como una oportunidad para poner a prueba a Jordan nuevamente, o al menos para intentar recuperar el control, insistió en participar. Brooks, serás parte de la competencia oficial, dijo en su habitual tono autoritario. Considerad esto una prueba, para vosotros y para todos nosotros. Jordan asintió, pero interiormente sintió que ese momento no era una trampa, era una oportunidad para demostrar que su talento no podía ser ignorado y que la música podía cambiar las percepciones. El día de la competición, el auditorio estaba abarrotado. Familias, profesores y alumnos de las distintas escuelas abarrotaban las filas, algunos emocionados, otros escépticos. Jordan subió al escenario, vestido con su uniforme impecable, con el violín apoyado en el hombro. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mente estaba concentrada y decidida. El primer toque del arco en las cuerdas estremeció a la sala. Las notas eran puras, potentes y cautivadoras al instante. Pero no fue solo la técnica lo que deslumbró al público, fue la emoción pura, la historia detrás de cada nota. Cada vibrato, cada pausa, contaba la historia de su perseverancia, sus luchas y sus sueños. El público permaneció en silencio, atento a cada sonido. Los jueces, acostumbrados a juzgar con indiferencia, intercambiaron miradas incrédulas. Algunos murmuraron entre ellos. Él ya juega como un profesional. Imposible para un adolescente, y tan joven. Tras unos minutos, estallaron los aplausos. Los alumnos de la Academia Harrington, quienes habían dudado de él o habían intentado restarle importancia a su logro, se pusieron de pie espontáneamente, incapaces de contener su admiración. Las demás escuelas nunca habían visto algo igual. El señor Cartwright, sentado en la primera fila, sintió que se le tensaba el rostro. Cada nota que Jordan tocaba era una revelación silenciosa, un mensaje claro, el talento no podía ser contenido por prejuicios ni autoridad. Su estudiante, a quien creía poder intimidar y controlar, acababa de superarlo pública e irrefutablemente. Al final de la actuación, Jordan dejó el arco, jadeando levemente. El silencio regresó por un instante, casi reverente, antes de que todo el auditorio estallara en una atronadora ovación. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando, algunos con lágrimas en los ojos. Los jueces, atónitos, intercambiaron notas y también se pusieron de pie. Damas y caballeros, dijo la presidenta del jurado, con los ojos brillantes, nunca hemos escuchado tanta maestría y emoción en un músico tan joven. Es un prodigio. En ese momento, Jordan comprendió algo, no solo se había ganado la admiración de sus compañeros, sino que había derribado las barreras que habían intentado imponerle. La victoria no se debía solo a la competencia, sino a cada momento en que había sido ignorado o subestimado. El señor Cartwright finalmente se puso de pie, con las manos temblorosas. Ya no podía negar la verdad, Jordan Brooks acababa de cambiar su percepción del talento y el mérito. Para él y para toda la escuela, el mundo había cambiado con una sola nota de violín. Los días posteriores a la competición transcurrieron con una calma extraña.
El talento de Jordan Brooks se había extendido por todas las escuelas participantes, las redes sociales locales e incluso algunos periódicos. Los aplausos del auditorio aún estaban frescos en la memoria de todos. Pero para Jordan, el verdadero desafío estaba lejos de terminar. El señor Cartwright, por su parte, estaba atormentado. Había intentado restarle importancia a la actuación, encontrar defectos que señalar, pero no había encontrado nada. Cada nota, cada expresión musical de Jordan le recordaba la verdad, había subestimado a este adolescente. Por primera vez, sintió humildad y el peso de sus prejuicios. La escuela decidió celebrar una ceremonia de premiación para los participantes del concurso y, como era de esperar, Jordan fue invitado al escenario. Los estudiantes, al principio en silencio, estallaron en aplausos en cuanto apareció. Algunos compañeros que antes se habían reído o ignorado a Jordan ahora lo miraban con una mezcla de admiración y respeto, incapaces de apartar la mirada. Jordan Brooks, anunció el presidente del jurado, con la voz llena de gravedad, no solo impresionaste al jurado, impresionaste a todos. Tu música cuenta una historia que nadie olvidará jamás. El señor Cartwright, de pie en la primera fila, sintió un nudo en la garganta. Ya no podía echarse atrás. Lentamente, dio un paso al frente y se dirigió a Jordan frente a toda la escuela. Jordan, tengo que felicitarte. Ayer, hoy, y siempre, has demostrado lo que significa el verdadero talento. Me has recordado que la disciplina y la autoridad no bastan para definir la grandeza, solo la pasión y el coraje. El tenso silencio se rompió cuando el director le extendió la mano a Jordan. Este simple gesto representó mucho más, el reconocimiento de su valía, el fin de los prejuicios implícitos y el comienzo de una nueva era para la escuela. Jordan, humilde pero firme, estrechó la mano del director. Había ganado más que una competición, había transformado la visión que todos tenían de él y de lo que significa ganarse un lugar a través del talento y la dignidad. En los días siguientes, los estudiantes comenzaron a invitarlo a tocar en eventos escolares, conciertos e incluso en transmisiones locales. Su violín ya no era solo un instrumento, se había convertido en un símbolo de perseverancia, valentía y justicia silenciosa. Y a medida que Jordan continuó practicando, perfeccionando su arte e inspirando a otros, supo que su mayor triunfo no era la competencia ni la admiración, sino haber transformado el miedo y la desconfianza en respeto y reconocimiento. La Academia Harrington nunca volvería a ser la misma. Y Jordan Brooks, con su violín siempre a mano, estaba listo para escribir los siguientes capítulos de su vida, donde cada nota sería una victoria sobre los prejuicios y las expectativas de los demás.